Bienvenidos a la parte 4 y última de esta serie. Empezamos ahora con la transición eléctrica. Ya estuvimos hablando un poco de la transición eléctrica. Esta la vamos a ver en las derivaciones precordiales, que si recordamos es como si estuvieran enfrentadas ventrículo derecho a ventrículo izquierdo. En el ventrículo derecho veremos una morfología de R minúscula, S mayúscula, o sea una R pequeña de no mucho voltaje y una S pronunciada. Esto lo vemos normalmente en V1 y V2. En el ventrículo izquierdo veremos una morfología Q pequeña y R pronunciada. Esto lo vemos en V5, V6. Se determina la transición eléctrica mirando entre qué derivaciones se pasa de estar enfrentado de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo. La transición normal es entre V3 o V4. Si hay una rotación antihoraria, que es una levorotación, veremos la transición en V1 a V2 o de V2 a V3. Si hay una rotación horaria, que es la dextrorotación, la transición la veremos de V3 a V4 o de V4 a V5. Pasemos ahora al eje. El eje es ver hacia dónde va el principal vector de despolarización del corazón. Lo normal va entre menos 30 a más 100, entre 0 a 90, que es más normal, marcado con azul. Desviado a la derecha va a estar marcado con rosa, desviado a la izquierda con verde, hiperizquierdo o hiperderecho con naranja. El eje no es causa de alguna enfermedad per se, pero nos puede orientar. Para checar el eje solo lo vamos a ver de derivaciones frontales. Para sacar el eje tomamos D1 y ABF, que son los ejes, digamos, totalmente horizontal y totalmente vertical. Recordemos el triángulo de Einthoven para entenderlo de horizontal y vertical. Para sacar el eje, lo primero que tenemos que ver es medir los cuadros de la R y S de las derivaciones frontales que mencionamos y en el plano cartesiano sumar o restar. Ahorita les explico. Tenemos la D1, que supongamos la R tiene 5 cuadros y la S tiene 2. Entonces, más 5, porque va para arriba, por eso es positivo, menos 2, porque está para abajo, nos da un resultado de más 5 menos 2 es igual a 3. Y marcamos esos 3 en la línea de nuestro plano cartesiano del D1. 1, 2, 3. Y ahora vemos ABF, donde tenemos AR más 6. Igual lo marcamos en el plano donde está la línea del ABF y ya con eso dibujamos, marcamos o trazamos la línea del eje. Si la línea del D1 es 0, según esta diagonal, los grados que le estaríamos dando serían aproximadamente 70. Y así sacamos el eje, que en este caso está normal, de acuerdo al círculo que les expliqué al principio. Un electrocardiograma con un eje normal D1 y ABF deben de ser positivos. Si ABF está positivo y D1 negativo, el eje va a estar a la derecha. Si tenemos D1 positivo y ABF negativo, el eje va a estar hacia la izquierda. Está fácil, ¿no? Si el eje está tanto D1 y ABF negativos, el eje estaría indeterminado. Ejemplo, igual tomamos las derivaciones frontales de 1 y ABF, donde tenemos más 6 en D1 y menos 8 en ABF. Por lo tanto, marcamos en plano cartesiano y nos da un eje aproximadamente de menos 65 grados. Por lo tanto, es un eje desviado a la izquierda. Algunas de las causas por las que el eje esté desviado a la derecha son corazón vertical, hipertrofia ventricular derecha, hemibloqueo posterior izquierdo, corazón pulmonar agudo, tromboembolismo pulmonar, vía accesoria izquierda y comunicación interauricular o interventricular. De la misma manera, tenemos causas de desviación a la izquierda, como son corazón horizontal, infarto de miocardio en cara inferior, hipertrofia ventricular izquierda, hemibloqueo anterior izquierdo, vía accesoria derecha, marcapasos desde el ventrículo derecho, hipercalemia severa y algunas taquicardias ventriculares. Terminando eje, pasamos a posición y rotación, aunque ya lo vimos mientras estábamos viendo transición eléctrica y ejes, pero aquí va de nuevo. El Dr. Frank Wilson propuso el concepto de las posiciones eléctricas del corazón. Estas corresponden a variantes de la normalidad y su determinación se basa en el cálculo del eje eléctrico del complejo QRS. El corazón puede rotar dentro del tórax de acuerdo a 3 ejes, anteroposterior, longitudinal y transversal. Respecto al eje anteroposterior, existen 5 rotaciones posibles: horizontal, semihorizontal, intermedio, semivertical y vertical. En cuanto al eje longitudinal, es la base al ápex. Visto el corazón desde el ápex, las variantes son dextrorrotación y levorrotación. Finalmente, respecto al eje transverso, el corazón puede presentar la punta hacia adelante o la punta hacia atrás, que ahí podemos ver más o menos en el eje indeterminado. Aquí les dejo una página que es donde saqué esta información. Si quieren ahondar un poco más en el tema de posición y rotación, pues ese es el artículo donde lo saqué.
Ahora vamos a pasar a anormalidades, empezando con los crecimientos ventriculares y primero con el derecho. Si hay mucha masa ventricular derecha, lo vamos a ver en las derivaciones derechas. Si recordamos lo principal de la transición eléctrica, vemos que lo normal era verla en B3 o B4. Sin embargo, cuando hay una masa hipertrófica del ventrículo derecho, lo vamos a ver desde B1 o B2, que serían unas Rs prominentes. Las características de una hipertrofia ventricular derecha son Rs altas en B1 y B2, S profundas en B5 B6, un TD mayor a 0.035 segundos y una inversión asimétrica de las ondas T en precordiales derechas. Y además una rotación del eje a la derecha, aproximadamente mayor a 100. Imaginen una casa gigante y seguida de esa casa una casa pequeña. Si nosotros le tomamos fotos desde un ángulo donde se vea la casa grande, la casa chica no la vamos a ver hasta que nos volteemos casi completamente a ver la casa chiquita. Es lo mismo con la transición tardía. Le estamos tratando de tomar fotos a la casa grande, a la casa pequeña y solo va a aparecer la casa grande. Cuando hay una hipertrofia ventricular derecha, se altera la repolarización, o sea, tanto la repolarización como la despolarización van del mismo lado porque el miocardio está súper agrandado. Existen índices para checar si hay hipertrofia ventricular derecha. Aunque a veces no se cumpla el criterio, el paciente puede tener aún así hipertrofia ventricular derecha. El índice de Lewis, o Lewis, como le quieran decir, es R1 más S3 menos S1 más R3, o sea, la R de la derivación 1 más la S de la derivación 3 menos la S de la derivación 1 más la R de la derivación 3. Si hay hipertrofia ventricular derecha es porque nuestro resultado es menor a menos 14 milímetros. El índice de Lewis sirve para ventrículo derecho e izquierdo. Si es mayor a más 17 es igual a hipertrofia ventricular izquierda. Aquí tenemos un ejemplo donde la R1 es 2 y no hay S en la derivación 3 y en el segundo paréntesis tenemos 12 más 15 que da un resultado de 27. Me equivoqué a la hora de hacerlo, pero ya lo estoy corrigiendo al decírselo, que el resultado sigue siendo menor a menos 14. El otro índice es el índice de Cabrera. Ese es R entre la R más S del B1. Cuando es mayor a 0.5 milímetros sugiere hipertrofia ventricular derecha, siempre que no haya bloqueo de rama derecha. Pasamos ahora con el crecimiento ventricular izquierdo. B5 y B6 son las derivaciones izquierdas generalmente. Esto nos van a dar como característica R grandes en B5 B6 y S profundas en B1 B2. Un TD mayor a 0.045 segundos en derivaciones precordiales izquierdas. Una onda T invertida y asimétrica en B5 y B6 y el eje desviado a la izquierda. El índice de Lewis, ya lo vimos, debe de ser mayor a 17 milímetros y eso equivale a crecimiento ventricular izquierdo. El índice de Sokolov o Sokolov-Lyon, como le quieran decir, es R en B5 más S en B2, da mayor a 35 milímetros y eso sugiere hipertrofia ventricular izquierda. Otro índice es el índice de Cornell. Ese es con S en B3 más R en ABL, que debe ser mayor a 20 milímetros en mujeres y 28 milímetros en hombres, sugiere hipertrofia ventricular izquierda. Continuamos ahora con los bloqueos auriculoventriculares. Existen 3 tipos de bloqueos, 4 si cuentas la subdivisión del bloqueo de segundo grado. Bloqueo de primer grado, bloqueo de segundo grado, MOVITS 1 y MOVITS 2 y bloqueo de AB tercer grado. El bloqueo de primer grado es bien fácil, solo es una prolongación constante del PR mayor a 200 y cada onda P está antes de un QRS. Se empiezan a notar síntomas cuando el PR es mayor a 300 milisegundos. Ejemplo, aquí vemos como la PR son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos, lo que nos da como total 360 milisegundos. Y se repiten en las siguientes ondas, por lo tanto cumple criterios y se clasifica como bloqueo AB de primer grado. El bloqueo AB de segundo grado, MOVITS 1, es una prolongación progresiva del PR hasta que una onda P no conduce, también conocido como bloqueo de Wenckebach, y el QRS debe de permanecer normal. Lo vemos en el siguiente ejemplo donde vemos que la P se va alargando y luego ya no conduce. Este es el bloqueo de segundo grado MOVITS 1. En el bloqueo AB de segundo grado MOVITS 2 puede progresar a tercer grado. En este tenemos que la conducción es variable, por lo tanto es un bloqueo súbito pero inconstante. Avanzado es cuando hay 2 o más ondas P que son bloqueadas de manera consecutiva y esto reduce la frecuencia ventricular. En el ejemplo podemos ver cómo hay ondas que no conducen y estas pueden progresar a grado 3.
El bloqueo AB de tercer grado es cuando la P y el QRS van por su cuenta, no hay relación, entonces existe una disociación auriculoventricular. En algún momento se pueden encontrar, pero esto no significa que esté normal, simplemente es una coincidencia. Mi hermana me comentaba que todos los bloqueos son como un matrimonio, donde en tercer grado ya significa que están divorciados. La pareja P y QRS nunca se van a encontrar, cada quien está a su ritmo. El tercer grado sí o sí necesita marcapasos. Los tratamientos y demás se verán en el curso de ACLS. Ahorita solo se ve las características del bloqueo, o sea, saber identificarlos. Ahora vamos con los bloqueos de rama y fascículos. Recordando la conducción, esta va de nodo AB a haz de His y ramas. Los bloqueos de ramas son aquellos que se encuentran localizados por debajo de la unión atrioventricular, o sea, por debajo del haz de His. Por lo tanto, no alteran en ningún momento el ritmo. Empecemos con bloqueo de rama derecha. ¿Qué es lo que pasa aquí? En el bloqueo de rama derecha, el estímulo desde nodo sinusal a nodo AB está bien, pero para activar el ventrículo derecho está bloqueada la rama. No llega la información, por lo tanto, ¿quién se va a activar primero si no deja pasar el estímulo? El ventrículo izquierdo, porque su rama no está bloqueada, y una vez que termine de despolarizarse el ventrículo izquierdo, le manda un vector de despolarización extra hacia el ventrículo derecho, y como este no es el tejido de conducción adecuada, no es tejido especializado, el vector irá más lento. Si se tarda más tiempo al QRS, ¿qué le pasa? El QRS se va a prolongar, se ensancha, por lo tanto va a medir mayor a 120. ¿Por qué? Por la R'. Entonces, ¿en qué derivaciones vamos a ver este patrón? En las derivaciones derechas, con patrón R', QRS más de 120 milisegundos y a veces hay desviación del eje a la derecha. Por lo tanto, el patrón de un bloqueo de rama derecha es QRS mayor a 120 milisegundos, morfología RSR' en B1 y B2, morfología QRS, empastamiento final S en B6, onda T negativa en B1 y positiva en B6 y desviación del eje a la derecha a más 80. No es necesario que se cumplan todos los criterios, a veces se cumplen todos y a veces no. Este bloqueo puede estar en personas sanas, en una incidencia de 1.8% de la población puede tener bloqueo de rama derecha, y a estas personas nada más las complementamos con un eco para ver si tiene problemas estructurales. Empieza a aparecer en pacientes que tengan problemas del ventrículo derecho, como fumadores o epocosos. Si en el QRS la S es mayor a 120 milisegundos, es bloqueo completo de rama derecha. Ahora en el bloqueo de rama izquierda. Es todo lo contrario, porque los dos ventrículos ahora se van a despolarizar por la rama derecha. Esto nos va a dar un patrón de orejas de conejo en derivaciones izquierdas, y en derivaciones derechas lo veremos como las orejas de conejo invertidas. ¿Qué causa un bloqueo de rama izquierda? Existen varias cosas como la hipertrofia de ventrículo izquierdo, chagas y problemas aórticos. ¿Cuál es la diferencia de bloqueo de rama derecha e izquierda? Que en la izquierda siempre tenemos que descartar alguna patología. Ahora vamos con los semibloqueos. La rama izquierda se divide en dos subdivisiones, fascículo anterior y posterior. Cuando el bloqueo es antes de la subdivisión es cuando el bloqueo es completo de rama izquierda. Cuando es después de la división, vamos a ver ya si es anterior o posterior. Primero vemos el fascículo anterior. Estos son los criterios para checar si hay o no bloqueo de fascículo anterior. Aquí es donde vemos más la función del TIDI. El QRS es menor a 120 milisegundos. La desviación de eje a la izquierda de menos 45 a 75 grados, el QR empastado en D1 y ABL y el RS empastado en D2, D3 y ABF. También vamos a ver un retraso del tiempo de deflexión intrinsecoide en D1 y ABL. ¿Para qué sirven los semibloqueos? Para vigilancia y que no se bloquee completamente o empezar el marcapasos a tiempo. Si hay un bloqueo de rama derecha con eje desviado a la izquierda, siempre pensar en bloqueo fascicular anterior agregado. Y en el fascículo posterior vamos a ver un QRS menor a 120 milisegundos y el eje desviado a la derecha, un TIDI mayor en derivaciones inferiores o posteriores. Ahora vamos a ver los ejemplos. Y aquí vamos a ver que se cumplen los criterios para hemibloqueo de fascículo posterior, donde el QRS es menor a 120, un eje desviado a la derecha y un TIDI mayor en derivaciones inferiores o posteriores. También lo vemos en hemibloqueo anterior, donde el QRS es menor a 120, la desviación del eje va a estar a la izquierda. Vemos un QR empastado en D1 y ABL, un RS empastado en D2, D3 y ABF y un retraso de tiempo de deflexión intrínsecoide en D1 y ABL. Y terminamos por fin con cardiopatía isquémica. ¿Cómo vemos problemas de cardiopatía isquémica en el corazón? Recordando que cuando hay falta de circulación o perfusión en las arterias coronarias, va a haber una secuencia, lo primero que va a pasar es isquemia.
Está vivo, pero le falta sangre al corazón. Si esto se prolonga, esta isquemia se convierte en lesión. Ahí el corazón sufre y está a un paso de morirse. O sea, un paso irreversible, que es la necrosis miocárdica. Un paciente cuando se infarta es lo que le pasa: isquemia, lesión y necrosis. En el corazón, las arterias están por fuera del corazón, o sea, en el epicardio. La isquemia, que es la primera parte de falta de oxígeno en el corazón, lo vamos a ver en la onda T. La lesión la vamos a ver en el segmento ST y por eso son las urgencias, porque estamos a un paso del paso irreversible. Y la necrosis la vamos a ver en la onda Q. Si empieza a faltar perfusión, lo primero que sufre es el endocardio, porque es lo más alejado de donde están las arterias. Si no se abre la arteria, puede llegar a necrosis cardíaca. En el tejido isquémico vemos cambios en la onda T. Lo normal suele ser una amplitud de 0.5 milivoltios o menos en D1, D2 y D3, 0.1 milivoltios o menos de B1 a B6. Su duración puede ser de 0.15 segundos y con deflexión positiva en D1, D2, B3, B4, B5 y B6 y negativa en ABR. Ya el tejido lesionado, vamos a ver los cambios en el ST y el tejido muerto va a ser una onda Q profunda y ancha. La secuencia es la siguiente. Ya sabemos que la isquemia lo veremos en las ondas T y la lesión en el ST. La isquemia y la lesión pueden ser subendocárdica o subepicárdica. Primero va a iniciar con lesión subendocárdica. En las ondas T lo que veremos según la isquemia son ondas T picudas. Si la isquemia sigue y no se hace nada, ahora va a ser una isquemia subepicárdica, lo cual nos da T invertidas. Y picudas, aquí es cuando está empezando a infartarse. De isquemia pasamos a lesión, y la lesión subendocárdica la podemos ver como un infradesnivel del ST, y lo último va a ser la lesión subepicárdica. Este es el paso previo a la necrosis cardíaca y esto lo vemos con elevación del segmento ST. En el mejor de los casos muere el tejido cardíaco, pero el paciente vive con una insuficiencia cardíaca. Es por esto que la elevación del segmento ST se debe de llevar a cateterismo inmediato en la próxima hora. Si recordamos la onda Q, para ver los criterios de necrosis tenemos que era onda Q profunda con voltaje mayor a 25% que la R subsecuente. La R es de despolarización, sin embargo, si el tejido se murió, no va a haber tejido que despolarizar, por lo tanto tenemos una Q profunda y ancha, mayor a 0.04 segundos. Si hay un patrón QS, significa que el tejido muerto atravesó todo el músculo y se conoce como patrón transmural, o sea, todo el tejido. Cuando el paciente no se alcanzó a infartar todo y el infarto solo fue subendocárdico, ese paciente va a tener QR pronunciadas o Q pronunciada y una R pequeña. Todavía hay tejido para despolarizar, o sea, no es un infarto transmural porque aún hay músculo para despolarizar. Si acaso no hay Q anormales con disminución de voltaje de R, el infarto fue subepicárdico. Esto ya no es muy actual, lo de transmural o no transmural. Sin embargo, es importante que lo sepan, pues aún hay algunas guías que lo siguen usando. ¿Qué vemos en esta imagen? Muy bien, una isquemia subendocárdica. ¿Cómo vamos a saber qué área es la afectada del corazón? Nunca se ve solo una derivación, siempre es en conjunto de algunas para darnos una idea de qué área es la afectada. Cada una de las caras del corazón está irrigada por una arteria, pero eso lo podremos ver en cardiopatía isquémica. Las caras del corazón, si recordamos el triángulo de Einthoven, tenemos que las caras D2, D3 y ABF están inferiormente y D1 y ABL es lateral alto. Si vemos B5 y B6, también podrían ser lateral bajo. Una mnemotecnia que a mí me gusta es la de Sal, que me la explicó una residente de medicina interna, donde B1 y B2 es la S, B3 y B4 es la A, y B5 y B6 es la L. Y así tenemos que S de septum, A de anterior y L de lateral. Y con esto podemos inferir qué cara del corazón estamos tratando. Y si es de B1 a B6, D1 y a BL, podría ser un anterior extenso. Y bueno, con esto terminamos. La conclusión electrocardiográfica es interpretar por escrito todo lo que vimos. Ejemplo, electrocardiograma de 12 derivaciones con calibración estándar de 25 milímetros por segundo, 1 centímetro por milivoltio, frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, onda P en D2 de 80 milisegundos, amplitud de 2 milivoltios en D2, morfología en B1 positivo o negativo, intervalo PR de 140 milisegundos, QRS de 80 milisegundos, QT medido de 400 milisegundos con un QT corregido de 400 milisegundos, una transición eléctrica en B3, eje de P
a 45, eje de QRS a 75, eje de T a 60, posición horizontal, normorrotación, sin datos sugerentes de crecimiento de cavidades o bloqueos de rama, segmentos ST y onda T sin alteraciones. Conclusión, electrocardiograma normal. Con esto terminamos el electrocardiograma. Espero les haya gustado, omití muchas cosas porque traté de poner lo más esencial para no confundir tanto. Una vez que hayan entendido todo esto, ya pueden empezar a ver cosas un poco más avanzadas y asociadas más a patologías cardíacas. Recuerden que si no se practica se olvida, así que la mejor manera de recordar todo esto es practicándolo. Bien amigos, pues nuevamente espero les haya gustado y luego vemos qué tema nuevo saco para los próximos videos. Gracias.